En el mundo del fútbol hay equipos que tienen más historia y títulos que otros. Si hablamos de la liga italiana podemos mencionar a la Juventus, al Inter y al Milan como los equipos con más títulos e historia. Y quizás en un escalón más abajo equipos como el Napoli, el Parma, la Lazio y la Roma, etcétera, etcétera. Si nos remontamos al año 1949, el Torino era considerado uno de los más grandes equipos italianos, con un gran palmarés de trofeos y una base sólida de jugadores que a futuro podrían llegar a dominar el fútbol italiano y el fútbol mundial. Pero ocurrió un hecho histórico que destruyó al club, llevando las sonrisas y alegrías a la tragedia. Hoy vamos a hablar del accidente de avión que acabó con el club Torino. Por aquella época, los que lo vieron jugar decían que el Torino jugaba un fútbol muy bueno. La mayoría de los jugadores de la selección de Italia venían del Torino y el equipo italiano era llamado a dominar el fútbol europeo en los próximos años, una especie de Real Madrid de los años 50. De hecho, el equipo italiano no ganó ninguna Champions League, pero eso fue porque todavía no se había empezado a jugar. Para terminar de hablar de la grandeza y el respeto que imponía el Grande Torino, como le decían en aquel momento, dejo que hablen los números y los récords. El Torino se convirtió en el primer equipo italiano en conseguir el mismo año el doblete de Liga y Copa en 1943, la temporada final antes de que se suspendiera la Serie A por 2 años durante la Segunda Guerra Mundial. En 1947 y 48 el Torino anotó 125 goles en sus 40 partidos, finalizando con un récord de diferencia de goles de más de 92. El Torino ganó 4 Scudettos seguidos, o sea, Liga de Italia, antes del accidente, y el quinto consecutivo luego del accidente, que igual con 4 partidos antes de que finalice la liga estaba primero, aunque lo ganó por pedido de sus competidores, o sea, los otros equipos. Y para terminar, yo creo que el más sorprendente fue que para cuando tuvo lugar el accidente no habían perdido de locales en más de 6 años, mientras que la victoria 10-1 contra el Alessandria en mayo de 1948 sigue siendo la más grande de la historia de la Serie A. Sin duda, un equipo que estaba destinado a dominar Europa por muchos años más. El presidente que llevó al Torino a su gran época se llamaba Ferruccio Novo, quien contrató a los grandes jugadores que conformarían al Gran Torino. Y por último, el gran DT que logró el gran funcionamiento se llamaba Leslie Liebensley, quien fue un ex jugador de fútbol que, dato de color, antes del accidente había sobrevivido a 3 accidentes aéreos. Ahora, con un poco más de contexto, podemos empezar a hablar del accidente aéreo. El Torino, 4 fechas antes de que termine el campeonato, fue a disputar un partido para la despedida de Zico Ferreira, un histórico capitán del Benfica, que era amigo del mejor jugador del Torino en aquella época, Valentino Mazzola. El partido lo perdió el Torino con un 4-3, pensando que era un partido de despedida para Zico Ferreira. El 3 de mayo a la madrugada, tirando al 4 de mayo de 1949, el Toro planeó su retorno en un avión Fiat G202CP. Ya cerca de las 17:05 en Basílica de Superga, en las afueras de Turín, sucedió lo inevitable. Las crónicas de la época relatan que una gran tormenta azotaba la ciudad en el momento en el que el avión iniciaba el descenso previo al aterrizaje. Las nubes bajas, la escasa visibilidad y un error de navegación, esos fueron los principales motivos del accidente. La neblina y la lluvia se complotaron para que el vuelo de regreso se trocara en el peor infierno. El piloto cambió el aeropuerto milanés de Malpensa por el turinés de Casele y jamás se dio cuenta de que sus últimas millas las hizo a una altura demasiado baja, tan baja que no pudo evitar golpear la máquina contra la colina de Superga. El choque convirtió a la nave en una bola de fuego que hizo añicos las vidas de todos sus tripulantes. El brutal impacto se cobró 31 víctimas mortales, 18 de ellas jugadores del equipo turinés, la plantilla prácticamente al completo. Además, encontraron en aquel avión 4 directivos y entrenadores del club, 3 de los mejores periodistas deportivos de la época y la tripulación del avión al completo. No hubo sobrevivientes.
El único jugador del Torino que no viajaba en ese avión era el joven lateral izquierdo Sauro Tomà, un chico de 23 años recién fichado del modesto equipo La Spezia. No viajó por una lesión que tenía en el menisco. Años más tarde, Sauro Tomà, ya anciano, realizaba una entrevista. El Mr. Leslie Liebensley nos había dicho a Valentino Mazzola y a mí que nos cuidáramos de las lesiones antes de viajar. Mazzola no estaba bien del todo, pero podía jugar y viajó. Yo tenía graves problemas en la rodilla y el entrenador me aconsejó que me quedara en casa. Mi esposa, Giovanna, me dijo que no llorara más por el hecho de que no me hayan convocado por la lesión. Y me llegó a decir que era mucho mejor que no hubiera viajado, porque ella tenía un mal presentimiento con ese viaje. El accidente de Superga ya pasaba a formar parte de las páginas negras de la historia del fútbol. 500.000 de personas colapsaron la plaza principal de la ciudad para dar el último adiós a los campeones. En el mismo orden en el que salían al campo en cada partido, fueron entrando los ataúdes de los jugadores a la Catedral de Turín, y se calcula que unos 8 millones de italianos siguieron el entierro por radio o televisión. ¿Cómo seguir adelante después del trágico accidente? ¿Cómo? ¿Qué hacer? A partir de esto surgieron dos grandes movidas para ayudar al equipo italiano. La primera fue la llamada Un jugador para el Toro. Todos los clubes se dieron un jugador para que el Torino pudiera afrontar la o las próximas temporadas. La segunda, y quizás más recordada por los argentinos, es que River Plate, con su equipo reconocido ya en la historia del fútbol como La Máquina, de forma inmediata fue a jugar un amistoso para recaudar fondos y ayudar al Torino y también a los familiares de los futbolistas. Y aunque las entradas salieron muy pero muy caras, el estadio rebalsó de gente. Aunque fue lo de menos, el partido terminó 2-2. Para River jugaron jugadores de la talla de Amadeo Carrizo, La Bruna, Di Stéfano, Pipo Rossi, Lustó, etc. A partir de este accidente, el Torino es el equipo que conocemos hoy en día, logrando escasos logros. En 1975, 27 años más tarde, gana de nuevo la Liga. En el 85 sale subcampeón. En el 89 descienden a la Serie B. Luego vendría su mejor momento desde el accidente. En el 92 llegarían a la final de la Champions League, pero perderían contra el Ajax de Luis Van Gaal. Y en 1993 ganaría la Copa de Italia, que sería su último título hasta la fecha. En 2005 el club entraría en quiebra y lo tendrían que refundar. Y desde el 2012 que logró el ascenso está en la Serie A, merodeando los puestos de Europa League. Una historia que deja muchísimo en qué pensar, desde qué hubiera pasado si el Torino reinaba Europa en esa época, cuántas Champions Leagues hubieran cosechado, ligas, copas, qué sería de la Juve, qué sería de la selección de Italia, que recordemos casi todos los jugadores del Torino conformaban esa selección, cómo hubieran afectado a los demás clubes grandes los éxitos del Torino. Lamentablemente nunca lo sabremos, pero queda en la memoria de todos el gran equipo que tuvo y que podría haber sido el Gran Torino. Datos que no podía dejar afuera. Para la década del 60, Orfeo Pianelli llegaba como nuevo presidente del club, con la intención de recuperar el Gran Torino visto en los años 40, y si bien no se llega a comparar a ese gran equipo, logró posicionar a su equipo en puestos bastante altos, pero lo más curioso es que una de sus nuevas figuras, que se llamaba Chichi Meroni, era una estrella en esos tiempos, uno de los mejores jugadores del mundo, pero el 15 de octubre de 1967 fallece por un accidente automovilístico provocado por un gran fanático del Torino. Tal es así que luego de 37 años fue presidente de este mismo club. Su nombre, Atilio Romero. Pareciera ser que la tragedia y el Torino están conectados. Aquel accidente cambió para siempre la vida de los tifosi del Torino y sacudió las conciencias de los italianos con tal fuerza que la selección de Italia, para evitar otra tragedia, decidió acudir en barco al Mundial de Brasil en 1950. Bueno gente, antes que nada me gustaría pedirles que si les gustó el video lo compartan. Así más personas saben de esta historia
y también por el gran trabajo que me llevó la investigación para el video. Así que ya saben que si les gustó el video denle like, suscríbanse y compartan el video. Les habló Dani Fulvo y sin más nada que decir, adiós.